10 minutos sin pulso, cerebro sin actividad, y cuando Mauricio abrió los ojos, los cardiólogos no pudieron explicar lo que acababa de regresar de la muerte. Lo que él vio del otro lado desafía todo lo que la medicina sabe sobre el final de la vida. En el archivo médico número 2024-03 CR8847 del Hospital San Juan de Dios en San José, Costa Rica, reposa un documento que ha generado más preguntas que respuestas entre el equipo de cardiología del centro médico más antiguo del país centroamericano. Se trata del prontuario de Mauricio Vega Solís, un ingeniero civil de 42 años, casado, padre de 2 hijas, residente del barrio Escalante en la capital costarricense. Un hombre común, con una vida aparentemente ordinaria, hasta que el cronómetro de su existencia se detuvo completamente durante 10 minutos interminables en una mesa de operaciones. El 15 de marzo de 2024 quedará grabado para siempre en la memoria del personal médico que presenció lo que la ciencia aún no logra explicar. Aquel jueves, a las 7:23 de la mañana, mientras Mauricio revisaba los planos de infraestructura de un nuevo proyecto vial en las afueras de San José, un dolor punzante atravesó su pecho como un rayo invisible. Sus compañeros de trabajo lo vieron palidecer instantáneamente, llevarse la mano al esternón y colapsar entre los documentos esparcidos sobre la mesa de trabajo. La llamada al 911 fue inmediata. Los paramédicos llegaron en menos de 8 minutos, pero para entonces Mauricio ya presentaba signos de shock cardiovascular severo. El traslado de emergencia al Hospital San Juan de Dios tomó 17 minutos que parecieron una eternidad. En la ambulancia, el técnico en emergencias médicas registró presión arterial peligrosamente baja, diaforesis profusa y pulso filiforme. Mauricio entraba y salía de la conciencia, murmurando palabras incoherentes sobre planos, fechas de entrega y reuniones pendientes, incluso mientras su vida se escapaba. Al arribar a urgencias, el equipo de guardia lo clasificó como código rojo, prioridad máxima. El electrocardiograma mostró lo que los médicos temían: una disección aórtica aguda tipo A, una de las emergencias cardiovasculares más letales conocidas por la medicina moderna. La doctora Patricia Monge Ramírez, cardióloga con 23 años de experiencia y jefa del Departamento de Cirugía Cardiovascular, fue llamada de inmediato. Ella había visto cientos de casos complejos a lo largo de su carrera. Había salvado vidas que parecían perdidas, pero lo que estaba por presenciar desafiaría cada principio científico que había aprendido en la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Al revisar las imágenes de la angiotomografía computarizada, la doctora Monge confirmó el diagnóstico devastador. La pared interna de la arteria aorta se había desgarrado, creando un falso canal por donde la sangre fluía sin control. Sin intervención quirúrgica inmediata, Mauricio tenía menos del 20% de probabilidades de sobrevivir las próximas 2 horas. A las 9:12 de la mañana, Mauricio fue ingresado al quirófano número 3. El equipo quirúrgico estaba compuesto por la doctora Monge como cirujana principal, el doctor Rafael Chinchilla como anestesiólogo cardiovascular, 2 cirujanos asistentes, 3 enfermeras instrumentistas y un perfusionista especializado en circulación extracorpórea. Todos ellos profesionales altamente capacitados, veteranos en salvar vidas en el filo de la navaja. Mauricio fue intubado, sedado profundamente y conectado a la máquina de bypass cardiopulmonar. Su corazón fue detenido químicamente para permitir la reparación de la aorta. Todo seguía el protocolo estándar. Todo estaba bajo control. O eso creían. A las 9:47 de la mañana, cuando la doctora Monge iniciaba la sutura de la pared aórtica con material sintético de Dacron, lo impensable sucedió. El monitor cardíaco comenzó a emitir un sonido plano y continuo. El corazón de Mauricio, que había sido reiniciado minutos antes, se detuvo abruptamente. Fibrilación ventricular. El equipo respondió con precisión milimétrica.
descarga de desfibrilador interno, masaje cardíaco directo, administración de epinefrina, amiodarona, más descargas eléctricas, pero el corazón no respondía. El electroencefalograma, que monitoreaba la actividad cerebral, comenzó a mostrar ondas cada vez más planas. La presión arterial cayó a cero. No había pulso. No había flujo sanguíneo. No había vida. La doctora Monge ordenó continuar las maniobras de reanimación mientras su mente calculaba probabilidades cada vez más sombrías. 1 minuto de paro cardíaco, 2 minutos, 3 minutos. Después de 4 minutos sin oxígeno, el cerebro humano comienza a sufrir daño neurológico irreversible. Después de 6 minutos, las probabilidades de recuperación neurológica completa caen por debajo del 10%. La sala de operaciones se transformó en un campo de batalla contra la muerte misma. Las enfermeras se turnaban para realizar compresiones torácicas directas sobre el corazón expuesto. El anestesiólogo administraba medicamentos en dosis cada vez más desesperadas. El perfusionista ajustaba frenéticamente los parámetros de la máquina de circulación extracorpórea, y el monitor de electroencefalograma mostraba una línea casi completamente plana. 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos. La doctora Monge, con las manos aún dentro del tórax abierto de Mauricio, sintió por primera vez en su carrera que estaba presenciando algo más grande que su conocimiento médico. El reloj de pared marcaba las 9:58 de la mañana. 10 minutos completos de muerte clínica, 10 minutos sin pulso, 10 minutos con actividad cerebral prácticamente nula, 10 minutos en que, según todos los manuales de medicina, Mauricio Vega Solís ya no estaba técnicamente vivo. Su cuerpo yacía abierto sobre la mesa de operaciones. Su sangre circulaba artificialmente por tubos de plástico, pero la chispa de la conciencia se había extinguido. En ese momento, cuando la ciencia médica ya había agotado todos sus recursos, cuando los números en los monitores confirmaban lo que nadie quería aceptar, cuando la doctora Monge estaba a segundos de declarar la hora de la muerte, algo inexplicable ocurrió, pero lo que sucedió en esa sala de operaciones es solo la mitad de la historia. Porque mientras el equipo médico luchaba por recuperar un cuerpo sin vida, la conciencia de Mauricio Vega Solís estaba experimentando algo que la ciencia moderna aún no tiene instrumentos para medir, ni palabras para explicar. Algo que desafiaría todo lo que creemos saber sobre el final de la vida y el comienzo de algo mucho más grande. Este no es un relato de ficción. Este no es un cuento de fe ciega. Este es un caso médico documentado, con prontuarios, testimonios profesionales y evidencia que los mismos doctores admiten no poder explicar con la lógica científica convencional. Lo que Mauricio vio durante esos 10 minutos de muerte clínica cambiará para siempre la forma en que entendemos la delgada línea entre la vida y lo que viene después. Mauricio Vega Solís había construido exactamente la vida que la sociedad costarricense esperaba de un hombre exitoso. A sus 42 años, era socio principal de constructora Pacífico Verde, una empresa de infraestructura que había ganado contratos millonarios con el gobierno para la modernización de carreteras en la provincia de Guanacaste. Conducía una Toyota 4Runner plateada del año. Vivía en una casa de 2 plantas en el exclusivo barrio Escalante de San José, y su cuenta bancaria mostraba números que habrían hecho llorar de alegría a sus padres, quienes habían emigrado desde el humilde pueblo de Nicoya décadas atrás, con apenas 2 maletas y un sueño de progreso. Pero el éxito de Mauricio tenía un precio que se cobraba en moneda invisible. Su esposa, Sofía Martínez de Vega, había dejado de esperarlo despierta hacía 3 años. Las cenas que ella preparaba con tanto esmero terminaban envueltas en papel aluminio y guardadas en el refrigerador, esperando a un hombre que llegaba cuando el reloj marcaba las 11 de la noche, demasiado agotado para conversar, demasiado estresado para preguntar cómo había sido el día de su familia.
Sofía, profesora de literatura en el Liceo de Costa Rica, había aprendido a criar sola a sus 2 hijas mientras su esposo perseguía contratos y supervisaba obras que parecían más importantes que los cumpleaños, las funciones escolares y las noches de película que alguna vez habían compartido. Valentina, la hija mayor de 14 años, guardaba en su diario privado una lista titulada «Momentos que papá se perdió». Allí registraba con tinta morada cada ausencia, su primer lugar en el concurso de oratoria del colegio, su recital de piano donde interpretó Claro de Luna, de Debussy sin errores, el día que sufrió su primera desilusión amorosa y lloró en su habitación mientras escuchaba música de Soda Stereo. Mauricio había prometido estar presente en cada una de esas ocasiones, pero las llamadas de última hora, desde las obras en construcción, siempre ganaban la batalla por su atención. «Lo siento, mi amor, surgió una emergencia en Liberia», decía por teléfono, mientras Valentina secaba sus lágrimas y aprendía que las promesas de su padre tenían fecha de caducidad. Camila, de 9 años, había dejado de preguntar cuándo llegaría papá. En su inocencia infantil, había creado una versión imaginaria de su padre, un superhéroe que trabajaba salvando el mundo, porque esa era la única explicación lógica que su mente de niña podía construir para entender por qué un papá que la amaba elegía no estar en casa. En las noches, antes de dormir, Camila le rezaba a la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica, pidiéndole que su papá pudiera terminar pronto de salvar el mundo para que pudiera llevarla al Parque La Sabana los domingos, como hacía el papá de su mejor amiga Andrea. La cultura del hombre proveedor estaba tatuada en el ADN de Mauricio como un mandato sagrado. En Costa Rica, como en toda Latinoamérica, el valor de un hombre se medía por su capacidad de poner comida en la mesa, pagar las colegiaturas privadas, asegurar que su familia viviera mejor que la generación anterior. Mauricio había crecido viendo a su padre, don Rodrigo Vega, trabajar 16 horas diarias como albañil para que él pudiera estudiar ingeniería civil en la Universidad de Costa Rica. Había crecido escuchando el mantra cultural: un hombre de verdad no llora, un hombre de verdad trabaja, un hombre de verdad sacrifica todo por su familia. Pero nadie le había enseñado que el sacrificio más grande que podía hacerle a su familia era precisamente sacrificar ese sacrificio enfermizo por el trabajo. Su agenda en el teléfono era un mapa de ausencias programadas. Lunes a viernes salía de casa a las 5:30 de la mañana, cuando San José aún estaba oscuro y las calles olían a café recién hecho en las sodas del mercado central. Regresaba después de las 10 de la noche, cuando sus hijas ya dormían y Sofía fingía estar concentrada en corregir exámenes de sus estudiantes. Los sábados supervisaba obras en Guanacaste o Punta Arenas, recorriendo carreteras polvorientas bajo el sol inclemente del trópico seco. Los domingos, el único día sagrado, lo pasaba respondiendo correos electrónicos, revisando presupuestos y atendiendo llamadas de clientes que no entendían el concepto de día de descanso. El vacío espiritual en la vida de Mauricio era un abismo disfrazado de ambición legítima. Había dejado de asistir a misa dominical hacía 5 años, desde que la empresa empezó a crecer exponencialmente. La Biblia que su abuela le había regalado en su primera comunión acumulaba polvo en el librero de la sala, junto a los trofeos de fútbol de su juventud y las fotografías familiares de tiempos más felices. Sofía intentaba llevar a las niñas a la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles en Cartago durante las festividades importantes, pero sin la figura paterna presente, la fe se sentía incompleta, como una oración a medias. La voz de su abuela fallecida, doña Carmen Solís, lo perseguía en los momentos de silencio. Ella había muerto 5 años atrás, a los 86 años, rodeada de sus 11 nietos en su pequeña casa de madera en Nicoya. En su lecho de muerte, con la lucidez cristalina que a veces llega en los últimos momentos de vida, había tomado la mano callosa de Mauricio y le había dicho con voz débil, pero firme: «Mijo, el dinero no te va a abrazar cuando estés solo.
El éxito no va a llorar en tu funeral. Tus hijas no van a recordar cuánto ganabas. Van a recordar cuánto estuviste presente. Mauricio había asentido, había prometido cambiar, había llorado sobre la mano arrugada de su abuela. Pero las promesas hechas en cementerios tienen la costumbre de enterrarse junto con los muertos. El estrés crónico había comenzado a cobrar factura en su cuerpo. Los dolores de cabeza eran constantes, aliviados temporalmente, con ibuprofeno que consumía como si fueran mentas. Las palpitaciones irregulares que sentía en el pecho las atribuía al exceso de café, a las noches de poco sueño, al tráfico infernal de San José. Su médico de cabecera, el doctor Álvaro Umaña, le había advertido en su último chequeo: Mauricio, su presión está en 160/100. Tiene que bajar el ritmo o su corazón va a colapsar. Pero Mauricio había guardado la receta de antihipertensivos en el bolsillo de su camisa y había seguido adelante, porque parar no era una opción cuando tenías 3 proyectos simultáneos y 20 familias, dependiendo de tu empresa. En las raras ocasiones en que Mauricio se permitía la honestidad brutal consigo mismo, generalmente a las 3 de la madrugada cuando el insomnio lo visitaba, admitía una verdad aterradora: no sabía quién era más allá de su trabajo. Si le quitaban los planos, las reuniones con clientes y las supervisiones de obra, ¿qué quedaba? Un extraño en su propia casa, un padre que sus hijas llamaban papá por costumbre, pero que no conocían realmente, un esposo que compartía cama con una mujer que había aprendido a vivir como si fuera viuda de un hombre aún vivo. Había construido puentes, carreteras y edificios que llevarían su nombre en placas de inauguración. Había generado empleos, había movido la economía, había contribuido al desarrollo de Costa Rica, pero en el proceso había demolido algo mucho más valioso: la posibilidad de ser simplemente Mauricio, el esposo que preparaba desayunos los domingos, el papá que ayudaba con las tareas de matemáticas, el hombre que sabía el nombre de las mejores amigas de sus hijas y los sueños secretos de su esposa. La mañana del 15 de marzo, mientras revisaba planos en la obra de Guanacaste, Mauricio sintió algo extraño en el pecho. No era solo el dolor físico que estaba por derribarlo, era algo más profundo. Una sensación de que el tiempo se estaba acabando, de que había estado corriendo en la dirección equivocada durante demasiado tiempo. Pero ya era tarde para reflexiones filosóficas. Su corazón tenía otros planes. El dolor que atravesó el pecho de Mauricio Vega Solís a las 7:23 de la mañana del 15 de marzo no se parecía a nada que hubiera experimentado en sus 42 años de vida. No era el dolor muscular después de un partido de fútbol, ni la acidez estomacal por exceso de café, ni siquiera el malestar de una gripe fuerte. Era como si alguien hubiera introducido un cuchillo ardiente directamente en el centro de su esternón y lo estuviera retorciendo lentamente, cortando cada terminación nerviosa, cada fibra muscular, cada esperanza de que aquello fuera solo una falsa alarma. Sus compañeros de trabajo en la obra de ampliación de la carretera Interamericana Norte, cerca de Liberia en Guanacaste, lo vieron palidecer instantáneamente. El rostro bronceado por el sol del trópico se transformó en una máscara de cera blanca. Mauricio dejó caer los planos arquitectónicos que sostenía. Se llevó ambas manos al pecho, como si intentara contener algo que se estaba escapando desde adentro, y colapsó sobre la mesa de trabajo provisional montada en el sitio de construcción. Jorge Méndez, el capataz de la obra y amigo cercano de Mauricio desde sus días universitarios en la Universidad de Costa Rica, fue el primero en reaccionar. Corrió hacia su amigo, gritando su nombre mientras marcaba el 911 en su celular con manos temblorosas. Mauricio estaba consciente pero en agonía, sudando profusamente bajo el sol implacable de Guanacaste que a esa hora ya marcaba 32 grados centígrados. Entre jadeos entrecortados, murmuraba palabras inconexas sobre Sofía, sobre sus hijas, sobre fechas de entrega de proyectos, como si su cerebro no pudiera procesar que en ese momento las fechas límite
y los contratos millonarios ya no importaban. Lo único que importaba era que su corazón estaba fallando de forma catastrófica. Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Liberia arribaron en 8 minutos que parecieron una eternidad. Al evaluar los signos vitales de Mauricio, confirmaron lo que temían: presión arterial peligrosamente baja de 70/40, pulso débil e irregular, piel fría y húmeda, pupilas ligeramente dilatadas. El protocolo de emergencia cardiovascular se activó inmediatamente. Lo colocaron en la camilla, le administraron oxígeno suplementario mediante mascarilla de alta concentración, canalizaron una vía intravenosa periférica en el brazo izquierdo y comenzaron el traslado de emergencia al Hospital San Juan de Dios en San José, a 190 kilómetros de distancia, porque era el único centro médico en Costa Rica equipado para manejar una emergencia de esta magnitud. El viaje en ambulancia fue una pesadilla de sirenas aullantes, carreteras sinuosas y la batalla constante por mantener a Mauricio estable. El técnico en emergencias médicas, un joven llamado Kevin Rojas, con apenas 2 años de experiencia, pero nervios de acero, monitoreaba constantemente los signos vitales mientras la ambulancia serpenteaba por la carretera interamericana a velocidades que desafiaban los límites de seguridad. Mauricio entraba y salía de la lucidez. En un momento preguntaba por Sofía con voz débil. En el siguiente, murmuraba números de presupuestos y cronogramas de obra, como si su mente no pudiera aceptar que el único cronograma que importaba ahora era el que medía los minutos que le quedaban de vida. Al arribar a las urgencias del Hospital San Juan de Dios a las 8:47 de la mañana, el equipo médico ya estaba preparado gracias a la llamada de preaviso de los paramédicos. La doctora Patricia Monge Ramírez, con su bata quirúrgica verde y su expresión de concentración absoluta, revisó el electrocardiograma que mostraba el patrón inconfundible de una disección aórtica aguda. No había tiempo para segundas opiniones ni juntas médicas. Era operar inmediatamente o certificar una defunción en las próximas horas. Mauricio fue trasladado al quirófano número 3 a las 9:12 de la mañana. Sofía, quien había recibido la llamada de emergencia mientras daba su clase de literatura en el Liceo de Costa Rica, llegó al hospital a las 9:30, con los ojos enrojecidos y el corazón destrozado, justo cuando su esposo ya estaba siendo anestesiado. La cirugía comenzó según el protocolo estándar para disección aórtica tipo A. El anestesiólogo cardiovascular, Dr. Rafael Chinchilla, administró la combinación de fármacos que llevarían a Mauricio a un estado de inconsciencia profunda. El respirador mecánico tomó control de sus pulmones. La máquina de bypass cardiopulmonar comenzó a circular su sangre artificialmente mientras la doctora Monge preparaba la incisión torácica que le daría acceso al corazón enfermo. Todo estaba bajo control. Los monitores mostraban valores estables. El equipo quirúrgico trabajaba con la precisión coreográfica de profesionales que habían realizado este procedimiento decenas de veces. Pero a las 9:47 de la mañana, cuando la doctora Monge iniciaba la sutura de la pared aórtica dañada, el universo entero pareció detenerse. El monitor cardíaco comenzó a emitir ese sonido plano y continuo que todos los profesionales médicos temen. El tono sostenido que indica ausencia total de actividad eléctrica en el corazón. Fibrilación ventricular severa que rápidamente degeneró en asistolia completa. El corazón de Mauricio se detuvo. No latidos irregulares, no contracciones débiles, nada. Una línea plana en el monitor que representaba el silencio absoluto de un órgano que había decidido rendirse. La doctora Monge no dudó ni un segundo. Sus manos, todavía dentro del tórax abierto de Mauricio, comenzaron a realizar masaje cardíaco directo, comprimiendo manualmente el corazón flácido en un intento desesperado de restaurar algún tipo de circulación. El desfibrilador interno fue cargado y descargado directamente sobre el músculo cardíaco. 200 julios de electricidad atravesaron el corazón sin resultado. 300 julios. Nada. El electroencefalograma
que monitoreaba la actividad cerebral, comenzó a mostrar ondas cada vez más lentas y planas. El doctor Chinchilla administró epinefrina en dosis crecientes, luego amiodarona, luego más epinefrina. Las enfermeras se turnaban cada 2 minutos para realizar compresiones torácicas directas, sus brazos temblando por el esfuerzo físico de comprimir manualmente un corazón adulto. 1 minuto sin pulso, 2 minutos. El reloj de pared del quirófano marcaba cada segundo con crueldad matemática. 3 minutos, 4 minutos. La doctora Monge podía sentir el peso de la estadística médica aplastándola. Después de 4 minutos sin flujo sanguíneo cerebral, el daño neurológico comienza a ser irreversible. 5 minutos, 6 minutos. Las probabilidades de recuperación neurológica completa caían en picada con cada segundo que pasaba. 7 minutos. El electroencefalograma mostraba una actividad cerebral mínima, apenas ondas delta lentas que indicaban un cerebro hambriento de oxígeno, deslizándose hacia el apagón total. 8 minutos, 9 minutos. La sala de operaciones era un torbellino de actividad frenética. Manos cubiertas de guantes quirúrgicos presionaban jeringas, ajustaban dosis de medicamentos, verificaban monitores, realizaban compresiones. Voces profesionales daban órdenes y reportaban valores. Pero por debajo de toda esa actividad clínica había una corriente subterránea de desesperación creciente. Todos en esa sala sabían que estaban presenciando algo que estadísticamente no debería tener un final feliz. 10 minutos. 10 minutos completos de muerte clínica. 10 minutos sin un solo latido cardíaco espontáneo. 10 minutos con el cerebro prácticamente apagado en el monitor de electroencefalograma. Pero mientras el equipo médico luchaba contra la muerte en el quirófano número 3 del Hospital San Juan de Dios, Mauricio Vega Solís estaba experimentando algo que ningún instrumento médico podía medir. En el momento exacto en que su corazón se detuvo a las 9:47, algo en su conciencia se separó de su cuerpo físico. No fue como quedarse dormido, no fue como desmayarse. Fue como si alguien hubiera cortado un cable invisible que lo ataba a la carne y los huesos sobre la mesa de operaciones. De repente, Mauricio se encontró flotando cerca del techo del quirófano. Podía ver su propio cuerpo abierto sobre la mesa. Podía ver las manos ensangrentadas de la doctora Monge comprimiendo su corazón. Podía ver el pánico apenas contenido en los ojos del equipo médico sobre sus mascarillas quirúrgicas. Escuchó perfectamente cuando la doctora Monge gritó con voz firme pero tensa: «No lo perdamos. Continúen las compresiones». Vio el cronómetro digital en la pared, marcando los minutos de reanimación. 2 minutos, 5 minutos, 8 minutos. Era un espectador desapegado de su propia muerte, observando desde una perspectiva imposible el momento en que la ciencia médica agotaba todos sus recursos para traer de regreso algo que ya se había ido. Y entonces vio la luz. La luz que Mauricio vio no era como la luz del sol tropical de Guanacaste que conocía tan bien, ni como las luces fluorescentes del quirófano que acababa de dejar atrás. Era una luminosidad viva, pulsante, que parecía tener conciencia propia. No lastimaba los ojos a pesar de su intensidad cegadora. Al contrario, era magnética, acogedora, como si cada fotón que la componía estuviera llamándolo por su nombre con una voz que resonaba más allá del sonido. Mauricio sintió una atracción irresistible hacia esa luz, como si todo su ser hubiera estado buscando ese momento desde el día de su nacimiento sin saberlo. Se movió hacia ella, aunque no tenía sentido de movimiento en el sentido físico. No había pasos, no había esfuerzo, simplemente la intención de acercarse se convertía en realidad instantánea. El túnel apareció entonces, pero no era un túnel en el sentido arquitectónico que Mauricio conocía como ingeniero civil. Era más bien un pasaje entre dimensiones, una transición entre planos de existencia. Las paredes, si es que se les podía llamar paredes, estaban formadas por lo que parecían ser recuerdos cristalizados, momentos de su vida proyectados como hologramas
tridimensionales. Vio su primera comunión en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles en Cartago, cuando tenía 8 años, vestido con su traje blanco, mientras su abuela Carmen lo fotografiaba con orgullo. Vio su graduación de Ingeniería Civil en la Universidad de Costa Rica, el diploma en sus manos y la sonrisa de sus padres. Vio el día de su boda con Sofía en la iglesia del barrio Escalante. Ella radiante con su vestido de encaje blanco. Él nervioso, pero feliz. Vio el nacimiento de Valentina, luego de Camila. Esos momentos de pura alegría, cuando aún creía que podría ser el padre presente que sus hijas merecían. Al final del túnel, Mauricio emergió en un lugar que desafiaba toda descripción terrenal. No era exactamente un lugar físico, sino más bien un estado de ser. Había una pradera que se extendía infinitamente, con hierba de un verde tan perfecto que hacía que los verdes de Costa Rica parecieran copias descoloridas. El cielo sobre él no era azul sino dorado, atravesado por corrientes de luz que danzaban como auroras boreales, pero con colores que no existen en el espectro visible humano. Había una paz tan profunda, tan absoluta, que Mauricio sintió que todas las preocupaciones, ansiedades y miedos de sus 42 años de vida se evaporaban como rocío bajo el sol de la mañana. El estrés crónico que había cargado como una mochila invisible durante décadas simplemente dejó de existir. Y entonces lo vio. Una figura caminaba hacia él desde la distancia, pero esa distancia se redujo a nada en un instante que también fue una eternidad. Era un hombre, pero llamarlo simplemente hombre era como llamar al Océano Pacífico un charco de agua. Había una presencia en él que llenaba todo el espacio, toda la existencia, como si fuera el centro gravitacional alrededor del cual giraba todo lo demás. Mauricio reconoció instantáneamente quién era, no con su mente, sino con algo mucho más profundo, con cada célula de su ser espiritual, gritando el nombre que había escuchado en las misas de su infancia, el nombre que su abuela susurraba en sus oraciones nocturnas, el nombre que aparecía en la Biblia polvorienta de su sala: Jesús. El rostro que Mauricio vio era exactamente como el de Jonathan Rumi en la serie The Chosen, que Sofía había visto obsesivamente durante meses, tratando de llenar el vacío espiritual de su hogar. Los ojos color miel con motas doradas, la barba cuidada, el cabello castaño que caía sobre los hombros, la túnica blanca inmaculada. Pero había algo más, algo que ninguna pantalla de televisión podría capturar jamás. Era la presencia, el peso de la divinidad contenida en forma humana. Los ojos de Jesús eran lo más impactante. Mauricio había escuchado la frase «los ojos son las ventanas del alma» toda su vida, pero nunca había entendido su significado verdadero hasta ese momento. En esos ojos veía todo: la creación del universo, el nacimiento de las estrellas, cada momento de la historia humana, cada lágrima derramada, cada oración susurrada. Pero sobre todo, veía dos cualidades que coexistían imposiblemente: autoridad absoluta y misericordia infinita. Era la misma mirada que había transformado a Simón Pedro de pescador impulsivo a roca fundacional de la iglesia. La misma que había visto a través de la arrogancia de Mateo el recaudador de impuestos y había encontrado un corazón hambriento de redención. La misma que había liberado a María Magdalena de sus demonios internos y la había convertido en la primera testigo de la resurrección. Era un mirar que destruía y reconstruía simultáneamente, que desintegraba las mentiras que te contabas a ti mismo mientras edificaba la verdad de quién realmente eras destinado a ser. Jesús no habló con palabras audibles, pero Mauricio entendió cada pensamiento con claridad cristalina. La comunicación sucedía directamente de conciencia a conciencia, más pura y precisa que cualquier lenguaje humano podría ser. Y lo primero que Mauricio sintió emanando de Jesús no fue juicio ni condena, sino un amor tan vasto, tan incondicional, tan completamente aceptador, que lo hizo llorar lágrimas que no existían en un cuerpo que no tenía. Era el amor que había buscado toda su vida en lugares equivocados, en el éxito profesional,
en las cuentas bancarias, en los contratos millonarios. Era el amor que su abuela Carmen intentaba explicarle cuando rezaban juntos en Nicoya durante las vacaciones de su infancia. Entonces, Jesús extendió su mano, y de esa mano fluyeron imágenes. No eran imágenes proyectadas externamente, sino memorias que se reproducían directamente en la conciencia de Mauricio con una nitidez y una carga emocional que lo devastaban. Vio a Sofía llorando sola en su habitación matrimonial, después de otra cena familiar cancelada, su almohada húmeda de lágrimas, mientras el lado de Mauricio de la cama permanecía vacío. Vio a Valentina a los 11 años, escribiendo en su diario con letra temblorosa: «Hoy papá prometió venir a mi recital de piano. No vino. Ya no voy a creerle nunca más». Vio a Camila de 6 años, dibujando una familia en la escuela donde todos los personajes tenían caras sonrientes, excepto la figura pequeña del papá, que tenía una cara triste y estaba separada del resto de la familia por una línea gruesa de crayón negro. Vio las cenas familiares que se habían perdido, 362 en los últimos 5 años. Vio los momentos en que Valentina necesitaba consejo sobre sus primeras dudas existenciales y había recurrido a videos de YouTube porque su padre estaba en una reunión de negocios. Vio el día que Camila tuvo fiebre alta y Sofía pasó la noche entera en el hospital infantil completamente sola porque Mauricio estaba supervisando una obra en Guanacaste y consideró que no era emergencia suficiente para regresar. Vio cada promesa rota, cada «lo compensaré después», que nunca se cumplió, cada «dame 5 minutos», que se convertía en 5 horas de trabajo. Pero Jesús también le mostró algo más doloroso: las consecuencias futuras que nunca sucederían si Mauricio moría en esa mesa de operaciones. Vio a Valentina a los 25 años, incapaz de mantener una relación romántica saludable porque había aprendido de su padre que el amor significaba ausencia. Vio a Camila a los 18, desarrollando ansiedad severa y problemas de autoestima porque había internalizado que, si su propio padre no hacía tiempo para ella, debía ser porque no valía la pena. Vio a Sofía envejeciendo sola, con una tristeza permanente en sus ojos que ningún antidepresivo podría curar, preguntándose dónde había quedado el hombre del que se enamoró 23 años atrás. Mauricio cayó de rodillas, aunque no había rodillas ni suelo en ese plano de existencia. Fue un colapso espiritual completo. Todo el éxito que había construido se revelaba como castillos de arena ante la marea de la verdad. Había sido un proveedor excepcional, pero un padre ausente. Había ganado el mundo entero, pero había perdido a su propia familia en el proceso. Había construido carreteras que conectaban ciudades mientras destruía los puentes emocionales con las personas que más amaba. El peso de ese reconocimiento era insoportable, aplastante, como si toneladas de concreto cayeran sobre su alma. Y fue en ese momento de quebrantamiento total cuando Jesús habló directamente a su espíritu. Las palabras resonaron con una autoridad que hacía temblar la existencia misma, pero también con una ternura que sanaba mientras confrontaba. Mauricio, te di vida para que la compartas, no para que la sacrifiques por cosas que no puedes llevar contigo. Te di una familia para amarla, no para proveerles todo excepto tu presencia. Te di tiempo, el regalo más precioso del universo, y lo gastaste construyendo un reino temporal mientras descuidabas tu reino eterno. Mauricio sintió vergüenza, arrepentimiento, dolor, pero también algo inesperado: esperanza, porque en los ojos de Jesús no había desprecio, sino invitación. No era demasiado tarde. Había una oportunidad de regresar, de reconstruir, de ser el hombre que estaba destinado a ser. Jesús le mostró una visión alternativa: cenas familiares llenas de risas, paseos dominicales al Parque La Sabana con Camila, conversaciones profundas con Valentina sobre sus sueños y miedos, noches abrazando a Sofía sin la ansiedad del trabajo pendiente, envenenando cada momento.
Con lágrimas que no existían, pero que eran más reales que cualquier llanto terrenal, Mauricio tomó la decisión más importante de su existencia. Quería regresar. No para seguir siendo el mismo hombre, sino para ser completamente transformado. Quería una segunda oportunidad para ser el esposo y padre que su familia merecía. Jesús asintió, y en ese gesto simple había toda la gracia del universo. Entonces, todo comenzó a desvanecerse. La pradera, la luz dorada, el rostro que había cambiado todo. Mauricio sintió una fuerza irresistible, jalándolo de regreso hacia el túnel, hacia su cuerpo, hacia la vida. El reloj de pared del quirófano número 3 marcaba las 10 de la mañana con 2 segundos cuando sucedió algo que la doctora Patricia Monge Ramírez no olvidaría jamás en sus 23 años de carrera médica. El monitor de electroencefalograma, que había mostrado una actividad cerebral prácticamente nula durante los últimos minutos, súbitamente comenzó a registrar ondas. No eran las ondas lentas y agonizantes de un cerebro muriendo, sino ondas beta activas, alertas, como si alguien hubiera presionado un interruptor cósmico y devuelto la conciencia a un cuerpo que la medicina había dado por perdido. La doctora Monge, con sus manos todavía dentro del tórax abierto de Mauricio realizando compresiones cardíacas directas, sintió algo imposible. El músculo cardíaco flácido que había estado masajeando mecánicamente durante 10 minutos interminables, súbitamente se contrajo por sí mismo. Un latido, débil, irregular, pero inconfundiblemente espontáneo, luego otro y otro más. El monitor cardíaco que había emitido ese tono plano y terrorífico durante 623 segundos comenzó a mostrar el patrón zigzagueante de un corazón que decidía, contra toda probabilidad estadística, volver a latir. La frecuencia cardíaca subió rápidamente, 20 latidos por minuto, 40, 60, 80. La presión arterial que había estado en 0 comenzó a registrarse en el manguito automático. 50/30, 70/40, 90/60. La saturación de oxígeno en sangre, que había caído a niveles incompatibles con la vida, comenzó a trepar. 65%, 75%, 85%, 92%. El silencio que cayó sobre la sala de operaciones fue más estruendoso que cualquier grito. Los 6 profesionales médicos presentes se quedaron paralizados por un instante que pareció suspendido fuera del tiempo normal, mirando los monitores con una mezcla de incredulidad científica y asombro reverencial. El doctor Rafael Chinchilla, el anestesiólogo cardiovascular que había administrado dosis masivas de medicamentos de reanimación sin resultado durante 10 minutos, murmuró algo inaudible detrás de su mascarilla quirúrgica. Más tarde admitiría que había sido una oración, la primera que hacía en un quirófano en toda su carrera, porque lo que estaba presenciando no cabía dentro de los parámetros de la ciencia médica que había estudiado en la facultad. La doctora Monge, con años de entrenamiento profesional manteniéndola enfocada a pesar del shock, reaccionó inmediatamente. Continuó la reparación de la pared aórtica con manos que temblaban imperceptiblemente, suturando el tejido sintético de Dacron, mientras el corazón de Mauricio latía cada vez con más fuerza bajo sus dedos enguantados. La cirugía, que había comenzado como un procedimiento de emergencia estándar y había degenerado en una batalla perdida contra la muerte, se convirtió en algo totalmente diferente. Un rescate milagroso de alguien que había cruzado al otro lado y había decidido regresar. El resto del procedimiento quirúrgico tomó otras 2 horas y media. Cada sutura, cada verificación de la integridad vascular, cada drenaje colocado se realizaba con una reverencia casi religiosa, como si el equipo médico entero supiera que estaban participando en algo que excedía su comprensión. Mauricio fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares a las 12:35 de la tarde, todavía intubado, conectado a una constelación de máquinas que monitoreaban cada función vital.
Sofía estaba esperando en la sala de espera del tercer piso, acompañada por sus padres y su hermana menor. Había pasado las últimas 3 horas rezando el rosario completo 2 veces, sus dedos aferrando las cuentas de plástico que había comprado en la Basílica de Cartago años atrás. Cuando la doctora monje salió finalmente, todavía con la bata quirúrgica manchada de sangre y el cansancio de la batalla médica marcado en cada línea de su rostro, Sofía se puso de pie tan rápido que casi se desmaya. La doctora monje la tomó de las manos y le dio la noticia con voz profesional que apenas ocultaba su propio asombro. Su esposo está vivo. No debería estarlo según todos los manuales de medicina que conozco, pero su corazón volvió a latir. Las siguientes 6 horas fueron un limbo de monitores pitando, enfermeras entrando y saliendo, y Sofía sentada junto a la cama de cuidados intensivos, mirando el pecho de su esposo subir y bajar mecánicamente con el respirador. A las 6:43 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre San José tiñendo el cielo de naranja y púrpura, los párpados de Mauricio comenzaron a moverse. El doctor Chinchilla, que había venido a verificar su evolución, notó los signos de conciencia retornando y comenzó el protocolo de extubación. El tubo endotraqueal fue retirado cuidadosamente mientras Mauricio tosía y jadeaba, sus pulmones recordando cómo respirar por cuenta propia después de horas de ventilación mecánica. Los primeros sonidos que salieron de la garganta de Mauricio fueron incomprensibles, rasposos por la irritación del tubo. Sofía se inclinó sobre la baranda de la cama, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, tomando la mano de su esposo con una desesperación que contenía 20 años de amor complicado. Y entonces Mauricio habló con voz débil pero clara. Palabras que harían que el doctor Chinchilla documentara este caso en la revista médica costarricense. Vi a Jesús, Sofía, lo vi. Me mandó de regreso. Tengo que cambiar. Tengo que ser diferente. Perdóname por todos estos años. Durante las siguientes 72 horas, Mauricio fue sometido a una batería exhaustiva de evaluaciones neurológicas. El doctor Esteban Rojas, neurólogo especializado en daño cerebral hipóxico, realizó resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, electroencefalogramas cuantitativos y pruebas cognitivas detalladas. Los resultados desafiaban toda lógica médica. No había absolutamente ningún signo de daño cerebral. Las funciones cognitivas estaban completamente intactas. La memoria a corto y largo plazo funcionaba perfectamente. Las habilidades motoras finas, el razonamiento espacial, el procesamiento del lenguaje, todo estaba normal. Era médicamente imposible. Después de 10 minutos completos de paro cardíaco con actividad cerebral mínima, debería haber habido daño neurológico severo e irreversible. Déficits de memoria, problemas motores, dificultades del habla, algo. Pero no había nada. El doctor Rojas, un hombre de ciencia riguroso que había pasado 30 años estudiando el cerebro humano, admitió en su reporte oficial: no tengo explicación fisiológica para la recuperación neurológica completa del paciente Mauricio Vega Solís. Según todos los principios establecidos de neurología, este resultado no debería ser posible. Esa frase, enterrada en un documento médico oficial, archivado en el Hospital San Juan de Dios, era lo más cerca que la medicina moderna podía llegar a admitir que había presenciado algo más allá de su comprensión. Durante esos 3 días en cuidados intensivos, Mauricio le contó todo a Sofía. Le describió el túnel de luz, la pradera dorada, el rostro de Jesús que se parecía exactamente a Jonathan Romy en The Chosen, pero con una presencia que ninguna pantalla podría capturar. Le contó sobre las imágenes que Jesús le había mostrado. Ella llorando sola, Valentina escribiendo en su diario, Camila dibujando familias separadas. Le contó sobre el mensaje que había recibido, sobre la oportunidad de transformación que le habían dado. Sofía escuchaba con una mezcla de asombro y algo más profundo: esperanza. Esperanza de que tal vez, finalmente, recuperaría al hombre
del que se había enamorado 23 años atrás en la universidad, antes de que el éxito profesional lo consumiera. Mauricio fue dado de alta del Hospital San Juan de Dios el 22 de marzo, exactamente una semana después de su muerte clínica. Llegó a casa en silla de ruedas, todavía débil por la cirugía mayor, pero con una claridad en los ojos que Sofía no había visto en años. Valentina y Camila corrieron a abrazarlo con una mezcla de miedo y alegría, temerosas de lastimarlo, pero desesperadas por tocarlo, por confirmar que su papá realmente había regresado. Esa noche, Mauricio pidió que cenaran juntos en la mesa del comedor, no en el comedor formal que usaban solo para visitas importantes, sino en la pequeña mesa de la cocina donde solían comer cuando las niñas eran bebés. Ordenaron pizza de una pizzería local, nada elegante, y comieron juntos mientras Mauricio escuchaba realmente, sin su teléfono celular, sin revisar correos, sin pensar en proyectos pendientes. Las semanas siguientes trajeron cambios que inicialmente sorprendieron a todos los que conocían a Mauricio. Renunció como socio principal de constructora Pacífico Verde y aceptó un puesto de consultor part-time que le permitía trabajar desde casa 3 días a la semana. Redujo su jornada laboral de 16 horas a 8 horas diarias. Vendió la Toyota 4Runner y compró un sedán más modesto. Las cenas familiares se volvieron sagradas, intocables, una cita diaria que ningún cliente millonario podía interrumpir. Comenzó a llevar a Camila al Parque La Sabana cada domingo, cumpliendo finalmente esa promesa diferida durante años. Se sentaba con Valentina en las tardes para ayudarla con su tarea de matemáticas, aunque ella ya no lo necesitaba técnicamente, porque había aprendido que la ayuda no era el punto, la presencia era el punto. Una noche, 2 meses después del milagro médico, Valentina escribió en su diario con tinta morada, la misma tinta con la que había documentado años de ausencias paternas. Mi papá murió el 15 de marzo, 10 minutos sin vida. Pero cuando regresó no era el mismo papá. Es como si la persona que se fue fuera alguien diferente y quien regresó fuera el papá que siempre necesité. No sé si creer en milagros, pero si los milagros existen, esto es uno. Han pasado 9 meses desde aquella mañana del 15 de marzo, cuando el corazón de Mauricio Vega Solís se detuvo durante 10 minutos en una mesa de operaciones del Hospital San Juan de Dios. 9 meses que, en la cuenta temporal humana, representan un periodo de gestación completa, el tiempo que toma crear una vida nueva. Y en cierto sentido, eso es exactamente lo que ha sucedido. Mauricio ha nacido de nuevo, no en el sentido metafórico que se usa casualmente en conversaciones religiosas, sino en un sentido profundamente literal. El hombre que regresó de la muerte clínica no es el mismo que entró a ese quirófano persiguiendo contratos millonarios y sacrificando a su familia en el altar del éxito profesional. Cada tercer domingo del mes, Mauricio sube al púlpito de la Iglesia Bautista del barrio Escalante en San José. Es una congregación modesta de aproximadamente 200 personas, familias de clase media que llenan las bancas de madera barnizada mientras el coro entona himnos tradicionales acompañados de una guitarra acústica y un teclado electrónico. La iglesia no tiene la grandiosidad arquitectónica de la Basílica de Cartago, ni los sistemas de sonido sofisticados de las mega iglesias modernas, pero tiene algo más valioso, una comunidad de fe auténtica donde las personas vienen con sus heridas abiertas buscando sanación, con sus dudas buscando respuestas, con sus vidas rotas buscando restauración. Es exactamente el tipo de lugar donde un testimonio como el de Mauricio resuena con poder transformador. Cuando Mauricio habla, no usa el lenguaje pulido de los predicadores profesionales ni las frases ensayadas de los motivadores corporativos. Habla con la voz ronca de alguien que ha mirado directamente al abismo de la muerte y ha regresado con verdades que queman en el pecho, exigiendo ser compartidas. Describe los 10 minutos de muerte clínica con detalles médicos precisos que dan credibilidad a su relato. La disección aórtica tipo A,
el paro cardíaco en la mesa de operaciones, el electroencefalograma mostrando actividad cerebral plana. Muestra fotografías de su prontuario médico proyectadas en la pantalla detrás del púlpito, documentación oficial que incluye el reporte de la doctora Patricia Monge, admitiendo que no tiene explicación científica para su recuperación neurológica completa. Pero es cuando describe el encuentro con Jesús que la atmósfera en la iglesia cambia palpablemente. Mauricio habla del rostro que vio, de los ojos color miel que contenían toda la autoridad del universo, pero también toda la misericordia imaginable. Y entonces hace la conexión que resuena especialmente con las familias latinas presentes. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han visto la serie The Chosen? Ese Jesús que Jonathan Roumie interpreta con tanta dignidad, con esa mirada, que transforma a Pedro de pescador impulsivo a roca de la iglesia. Esa mirada que libera a María Magdalena de sus demonios. Esa mirada que ve a través de la arrogancia de Mateo y encuentra su corazón verdadero. Esa es exactamente la mirada que yo vi del otro lado. La vida imita a la serie. O más bien, la serie captura una verdad eterna, que el mismo Jesús que caminó por Galilea transformando vidas hace 2000 años, es el mismo que espera encontrarnos del otro lado, y el mismo que puede transformar nuestras vidas aquí y ahora. Mauricio cuenta cómo Jesús le mostró las consecuencias de sus decisiones, las cenas perdidas, las promesas rotas, los momentos irreemplazables sacrificados en el altar del progreso profesional. Y en ese momento, inevitablemente, ve lágrimas en los ojos de otros hombres en la congregación, padres que reconocen su propia historia reflejada en la de Mauricio. Ve a un señor de unos 50 años en la tercera fila, vestido con uniforme de seguridad privada, que trabaja dobles turnos para mantener a su familia y llega a casa cuando sus hijos ya duermen. Ve a un joven padre de 32 años que trabaja en construcción 6 días a la semana, sacrificando su cuerpo bajo el sol tropical, porque esa es la única forma que conoce de demostrar amor. Ve rostros que llevan el peso de la cultura latina del hombre proveedor, ese mandato silencioso que dice que tu valor como padre se mide en colones depositados en cuentas bancarias, pero no en abrazos dados antes de dormir. Las mujeres en la congregación también lloran, pero por razones diferentes. Ven en Sofía, quien a veces acompaña a Mauricio al frente, su propia historia de soledad matrimonial. Ven las noches esperando a esposos que trabajan hasta tarde, las cenas familiares donde la silla del padre permanece vacía, los cumpleaños celebrados con el comentario constante de «Papá vendrá cuando pueda». Ven años de criar hijos prácticamente solas mientras llevan el título de casadas, madres solteras con anillos de matrimonio que pesan como cadenas de ausencia. El testimonio de Mauricio es un espejo doloroso, pero también un faro de esperanza. Si él pudo cambiar, si un encuentro divino pudo transformar al ingeniero exitoso, pero emocionalmente ausente en el padre presente y el esposo restaurado, entonces hay esperanza para otros matrimonios, otras familias, otras vidas atrapadas en el mismo ciclo destructivo. La doctora Patricia Monge ha asistido a uno de estos testimonios. Sentada en la última fila de la iglesia, vestida con ropa casual muy diferente de su bata quirúrgica verde, escuchó a su paciente describir lo que ningún instrumento médico había podido medir. Al final del servicio, Mauricio la invitó a pasar al frente. Con voz profesional pero conmovida, la doctora Monge dijo ante la congregación: «Soy cardióloga. He pasado 23 años de mi vida estudiando el corazón humano, sus enfermedades, sus capacidades de recuperación. He realizado cientos de cirugías cardiovasculares, pero lo que presencié con Mauricio Vega, ese 15 de marzo, no cabe en ningún libro de medicina que conozco. 10 minutos de muerte clínica deberían haber resultado en daño cerebral severo e irreversible. No hay explicación científica para su recuperación completa. Pueden llamarlo milagro, pueden llamarlo intervención divina, pero yo, como profesional médica, solo puedo decir que presencié algo que la ciencia no puede explicar. Ese testimonio de una médica,
de alguien entrenada en escepticismo científico y pensamiento racional, le da al relato de Mauricio una credibilidad que desarma incluso a los más escépticos. No es un predicador carismático vendiendo fe barata, no es un místico desconectado de la realidad. Es un ingeniero civil, un hombre de ciencia aplicada, respaldado por una cardióloga que admite abiertamente los límites de su conocimiento médico. Es un caso documentado, con prontuarios, con testigos profesionales, con evidencia que invita a la investigación seria en lugar de rechazar el escrutinio. Mauricio termina cada testimonio con el mismo llamado, las mismas palabras que siente que Jesús mismo pone en su boca. Hermanos, no tienen que esperar a morir para encontrarse con Jesús. No tienen que experimentar 10 minutos de muerte clínica para recibir una transformación radical. La misma oportunidad que yo recibí del otro lado está disponible para ustedes aquí y ahora. Ustedes también son escogidos, cada uno de ustedes. El padre que trabaja demasiado y ve muy poco a sus hijos, tú eres un escogido. La madre que se siente sola en su matrimonio, tú eres una escogida. El joven que está persiguiendo el éxito profesional al costo de su alma, tú eres un escogido. El inmigrante que dejó su país buscando una vida mejor, pero perdió su paz en el proceso, tú eres un escogido. Su voz se quiebra ligeramente cuando continúa. Jesús no me mandó de regreso para que guardara este mensaje para mí mismo. Me mandó de regreso para decirles que Él los está esperando. No tienen que tener sus vidas perfectamente ordenadas. No tienen que ser personas religiosas perfectas. Pueden venir con su adicción al trabajo, con su matrimonio roto, con su familia fragmentada, con su cuenta bancaria llena, pero su corazón vacío. Vengan tal como están, porque el mismo Jesús que transformó a pescadores rudos en apóstoles, que convirtió a recaudadores de impuestos corruptos en evangelistas, que liberó a mujeres poseídas por demonios y las convirtió en las primeras testigos de su resurrección, ese mismo Jesús quiere transformar sus vidas hoy. El altar call es simple pero poderoso. Mauricio no manipula emociones con música dramática ni presión psicológica. Simplemente dice, si sienten que el Espíritu Santo está tocando su corazón ahora mismo, si reconocen su propia historia en la mía, si están cansados de vivir para cosas temporales mientras descuidan lo eterno, pasen al frente, no para impresionar a nadie, no porque tengan todas las respuestas, pasen al frente porque, como yo, necesitan una transformación que solo Jesús puede dar, y vienen. Padres con lágrimas corriendo por rostros curtidos por años de trabajo duro. Madres con las manos temblorosas. Jóvenes profesionales que reconocen el vacío que el éxito no puede llenar. La pregunta que Mauricio deja resonando al final de cada testimonio es la misma que Jesús le hizo a él del otro lado, reformulada para su audiencia. ¿Cuánto tiempo más van a esperar para vivir la vida que Dios diseñó para ustedes? ¿Van a esperar hasta tener un paro cardíaco en una mesa de operaciones? ¿Van a esperar hasta que sea demasiado tarde para recuperar los años perdidos con sus familias? ¿O van a aceptar hoy, ahora, en este momento, que ustedes también son escogidos? La invitación queda suspendida en el aire de la iglesia, flotando sobre cada corazón presente, esperando una respuesta.